El fin de año en Cuba es una fecha delicada. La nostalgia arrasa con las familias menos numerosas y solo queda la opción de comunicarse a través de pantallas con aquellos que están lejos. Tener internet en Cuba en pleno siglo XXI, incluso eso es un reto y una dicha que no todos pueden disfrutar. Bienvenidos a un día conmigo de vuelta a casa. Ya estamos en casa, estoy en Holguín otra vez. Yo no podía dejar que se acabara el año sin hacerles un videito así como que más chill, más entre tú y yo, tú sabes. Además yo tengo muchísimas cosas por contarles. La primera es esta, que me ven en un lugar nuevo, y es que me mudé. Y sobre eso ha surgido otro tema que es el principal del que hablaremos en el video de hoy: la conexión en Cuba. O la desconexión en Cuba, más bien, porque aquí conexión, lo que viene siendo conexión, hay muy poca. Así que si a ti lo que te interesa es ese tema, tranquilo, porque ahora mismito lo vamos a tratar, lo voy a explicar de pi a pa, de inicio a fin. Voy a intentar explicarlo de manera general, pero abarcando ciertos puntos que yo sé que la mayoría de la gente no dice, que no se tratan. Vamos a indagar bastante en eso y además los voy a actualizar sobre todo este tema de la vuelta a Cuba. Ay, ¿por qué hacen tanto ruido, Dios mío? Yo no hago ruido, pero es que la gente es una cosa que es machaca algo. En fin, que les voy a explicar todo este tema del internet en Cuba y también los voy a poner en contexto sobre qué va a suceder con los próximos videos en el canal, si va a ser todo recorrido a Cuba o qué va a pasar. Bueno, eso lo voy a dejar para el final del video, para que a quienes solo les interesa el tema de internet lo vean con calma. Y mis reales, yo sé que van a llegar al final, por supuesto, porque son mis reales, son mis panitas. Y ellos se van a quedar para comer conmigo, para echarse todo el chisme del día, porque por supuesto se van a pasar el día conmigo, van a ver qué como. Les voy a mostrar todo, caballero. Y si tú no me conoces, mi nombre es Katy, yo soy una holguinera que ha creado este canal para salir de su zona de confort. Tanto así que ahora mismo estoy recorriendo Cuba. Bueno, ahora mismo no, porque ahora mismo estoy en mi casa, pero estoy haciendo una serie sobre eso. Te invito a que te suscribas, que le des like a este video para que me apoyes, y además porque yo sé que tú quieres verme de nuevo porque nos llevamos bien. Yo siento que hay como una conexión entre nosotros, entonces nada, tú quédate. Primero que vamos a hacer en el día de hoy es desayunar, porque no he desayunado todavía. Estaba lavándome el pelito porque estoy enferma y tengo que hacerlo temprano. Sí, caballero, llegué de Santiago enferma, fatal, pero bueno, el viaje es súper bien. Y ahora mismo voy a hacerles una receta que aprendí por allá: frituras de chícharo, caballero. Esto es lo mejor de lo mejor. Vaya, cuando a mí Ori me enseñó eso, Ori, te mando un beso. Déjame decirte que las frituras de chícharo aquí han triunfado totalmente. Ya yo las he hecho varias veces desde que llegué. Y hoy voy a hacer un poco para desayunar. Les voy a explicar cómo se hacen, porque si ustedes han probado la fritura de maíz, mira, esto es exactamente lo mismo. Con el chícharo quedan exactamente igual, te lo juro. A mí me pudieron haber estado engañando toda mi vida diciéndome que no, que era fritura de maíz, cuando en realidad eran frituras de chícharo. Lo que se hace es que se dejan los chícharos en reposo desde la noche anterior y ya el resto es muy sencillo: batirlo con condimentos, con un huevo y ya, la fríes y queda como el maíz, pero mira, es increíble, es maíz, te lo juro. Bueno, mientras hago las frituras les voy a ir contando. El tema del internet en Cuba siempre ha sido un dolor de cabeza. O sea, el internet surgió en el siglo XX y a Cuba llegó en el siglo XXI, en 2014 por ahí llegó. Entonces aquí siempre hemos estado atrasados en ese tema. Pero en la actualidad, con el tema de los apagones, es algo que es horrible. Es que ya no es solamente el internet en sí, sino es que hasta la cobertura. Te quedas hasta sin cobertura. Cuando hay un apagón, se va todo. Ya batí la mezcla, les ahorré ese paso tan ruidoso porque evidentemente yo no los voy a hacer pasar por eso. Ahora lo voy a condimentar y les continúo el cuento, que el cuento está potente, porque ahora me estaba acordando que cuando empezaron los datos móviles, yo ni siquiera me lo creía. Yo era en plan, ay, de verdad, bueno, está bien. Es que para mí era como algo irreal, era algo que yo nunca había tenido. Yo no sabía lo que era tener conexión durante todo el día en cualquier lugar donde haya cobertura, y entonces para mí era como irrelevante, me daba igual. Bueno, ok, vamos a ver qué tal esto. Cuando empezaron los datos móviles, por supuesto, como se lo debe imaginar, carísimos los datos móviles, siempre han sido caros, y eso fue una revolución, evidentemente. Le estoy echando un poco de azúcar porque a mí me gusta que sean medio que dulzonas. Y ahora sal. Pero ¿qué pasa? Que después de que empezaron los datos móviles, ha pasado de todo. En Cuba hubo un reordenamiento económico,
empezaron los apagones, esto se torció de una manera, a ver, esto nunca ha estado derecho, ¿no? Pero antes estábamos un poquitico mejor, ahora es como el apocalipsis. Yo de verdad, yo a veces siento que estoy en un apocalipsis. Cada vez que hay un apagón general de eso, yo digo, ¿sabes? Yo me siento en una película de esas de las que a mí me gustan. Me encantan las películas de, ¿cómo es que se distópicas, las películas distópicas. Y yo cada vez que hay un apocalipsis de eso, un apagón general, yo siento que estoy en una película de esas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la actualidad con el internet en Cuba? Bueno, lo que sucede es que como hay apagones y el internet por datos móviles funciona a través de unas radiobases, cuando no hay corriente, esas radiobases se apagan. Al principio las radiobases no se apagaban porque tenían plantas eléctricas, etcétera. Pero en la actualidad, después de tantos meses, años de apagones, sí, porque ya llevamos años de apagones diarios, sobre todo, sí, porque todo esto es con agotaciones, sobre todo en las provincias orientales, que es donde más nos dan cuero. Pues nada, que las radiobases se apagan, ya no funcionan cuando no hay corriente, y entonces eso hace que disminuya el ancho de banda. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay circuitos que su radiobase no está en su circuito, y por eso cuando no hay corriente en el circuito de ellos, sí hay corriente en la de las radiobases, y por eso tienen internet cuando no tienen corriente. Y entonces hay circuitos donde pasa lo opuesto. Cuando no hay corriente tampoco tienen conexión. Esto es una locura, una absoluta locura. Porque imagínense ustedes, me voy a poner fatalista, pero esto es algo que yo me he planteado. Imagínense que yo un día estoy en mi casa sin corriente a las 12 de la noche y tampoco tengo cobertura, porque cuando se va la corriente y no hay conexión, hasta la cobertura se te va. En mi casa, no te puedo explicar, ya voy para mi casa porque mi casa es de los casos más graves. Entonces, estás en apagón de madrugada, sin cobertura y sin conexión y sin nada. Te entran a robar y tú no tienes cómo llamar a la policía. Esto es real, esto podría pasar, o tal vez ya ha pasado. Entonces es súper grave, porque ya no estamos hablando solo de conexión, sino de cobertura. Te quedas sin cobertura, las llamadas no salen. Actualmente para hacer una llamada en Cuba es súper difícil. Tú llamas y da apagado. Y tú insistes para comunicarte con alguien que está aquí en Cuba también. Y tienes que esperar así un día que de momento ese teléfono coge un poquito de cobertura y entonces te llega la llamada. Los mensajes no salen, es horrible, ¿saben? Es una crisis realmente. Yo creo que el tema de telecomunicaciones en Cuba ahora mismo está en crisis porque es terrible, no hay como llamar por teléfono, imagínense. Voy a hacer una pequeña pausa para freír las frituras porque ese es mi desayuno, mi amor, y no se me puede quemar. Miren por acá atrás lo que tengo, el bombillo de los apagones. Ahí cuando se va la corriente nosotros lo encendemos para que haya luz en la cocina. Mientras termino de freír las frituras me voy a preparar un poquito de café porque, como ustedes comprenderán, el café es vida. Yo sé que ustedes lo saben. Voy a ponerle un poquito de azúcar. Bueno, quien dice un poquito dice 2 cucharadas. Sí, yo me tomo el café con azúcar. ¿Qué pasa? Guardo el resto de masa en el frío y ya está. Abro cerrojos y vamos para el patio a desayunar. Oye, es increíble lo ricas que quedan las frituras de chícharo. Esto es algo que yo sinceramente les recomiendo que ustedes lo hagan en su casa porque es como frituras de maíz, te lo juro. Entonces, lo que les decía, el tema ya no es solamente que la conexión sea mala cuando no hay corriente, sino que también hay casas como la mía, en la que estoy viviendo ahora mismo, no la de antes, que nunca tengo conexión. Esto yo lo digo, ¿sabes? Me da hasta ganas de llorar. Porque, caballeros, ustedes saben que yo necesito la conexión para todo. Entonces realmente han sido días súper difíciles para mí. Además he estado enferma también. De no poder conectarme nunca en la casa. De que tengo que salir constantemente para poder conectarme. O sea, yo me dedico, para quienes no me conozcan, yo me dedico a redes sociales. Yo trabajo en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Yo trabajo para todas las redes sociales creando contenido hace ya un año.
gracias a ustedes, gracias al apoyo que me han dado, me ha ido bastante bien y entonces he podido dedicarme a esto. Cuando yo me mudé yo sabía que aquí la conexión era mala, pero no sabía qué tanto. O sea, no les estoy mintiendo, yo aquí no puedo usar WhatsApp, que WhatsApp los cubanos saben que es lo que menos consume, es lo que, por lo general, donde un lugar donde hay mala conexión, pero hay conexión, tú te das por usar WhatsApp. Pero en esta casa no, en esta casa yo ni siquiera puedo usar WhatsApp. Ya ni hablarles de Instagram, ya ni hablarles de YouTube. Yo no sé el tiempo que hace que yo no puedo ver un video de YouTube porque no me carga, no tengo conexión para eso. Y así hay muchas casas. Mi casa queda céntrica, bastante céntrica en la ciudad de Holguín, y hay muchas casas con esta situación, no es solamente la mía. Hay muchas casas en el centro que están en esta situación y escuchen la respuesta de Texas. Texas es la compañía, la única compañía de telecomunicaciones que hay en Cuba. La respuesta es que como en el centro de la ciudad hay muchos usuarios, se satura el sistema y hay lugares donde ya no hay conexión. Pero no es mi casa, la de al lado, la otra, ningunos tenemos conexión. ¿Cómo que se soluciona esto? Bueno, las personas tienen Nautohogar, pero yo no tengo Nautohogar. En mi casa no había Nautohogar, nunca hizo falta porque tenemos conexión por datos móviles normal. Y entonces ahora solicitamos el contrato, pero hay colas de meses, pero sin mentirles, de años, personas que solicitan el servicio y no se los instalan. Y eso lo único que hace falta es un TP-Link y conexión a la red esa de Nautas de Hogares, no sé lo que sea. Y lo que no hay es disponibilidad en la red para conectar a más personas, porque me imagino que los equipos que tengan para conectar sean muy malos, muy antiguos, qué sé yo, o insuficientes, no son suficientes, y la red está saturada, básicamente. Y entonces yo cada vez que voy a subir un video, cada vez que tengo que descargar una información, cada vez que tengo que responderles un comentario, yo tengo que salir de mi casa, yo me voy para un parque, para un café, a sentarme para poder conectarme con ustedes. Yo he intentado, me he esforzado bastante, me paso casi todo el día en la calle para poder publicar las cosas, pero es bastante difícil. Y nada, yo quería explicarles eso. Además, recientemente hay unas nuevas medidas que hacen que esta situación sea aún peor. Y ahora vamos para allá. Déjenme terminar de desayunar y les explico eso. Y este es mi nuevo cuarto. Extraño un poquito el anterior porque ya yo lo tenía como acomodado a mi forma, pero bueno, este es mi nuevo cuarto. Aún no les he mostrado nada de la casa, no les voy a mostrar la casa hasta que esto no esté más organizado, porque la verdad es que está todo hecho patas para arriba, todavía nos estamos acomodando. Hemos organizado cantidad, porque es increíble la cantidad de boberías que uno tenía en la otra casa, increíble. Pero bueno, todavía estoy en ese proceso de mudanza, todavía estamos organizándonos y hasta que la casa no esté bien organizada, pues yo no les voy a mostrar nada porque mi mamá me mata, mi mamá coge y me deshereda directamente. Entonces nada, mientras voy organizando un poco el cuarto, les voy a seguir comentando este tema que tal vez muchos de ustedes ni siquiera se dieron cuenta, tal vez ustedes no sabían que yo tenía esta situación en la que no tengo conexión nunca. De hecho, para mí ahora es un alivio poder hablar con ustedes porque así me entretengo en algo, porque normalmente yo antes me levantaba, veía un video de YouTube, hacía mis cosas, pero ahora no, ¿sabes? Ahora haz las cosas y ya. Entonces es un poco más aburrido, pero viene bien también estar un poco desconectado. Lo que pasa es que en este extremo en el que no me queda otra alternativa que no tener conexión, es bastante desesperante. Cuando pasó todo, lo puse en Instagram y entonces ahí algunos de ustedes me dieron algunas alternativas. De hecho, la alternativa que más se repitió fue la de una antena 4G. ¿Qué es eso? Una antena 4G es un invento cubano, 100% cubano. Yo voy a buscar una foto para ponerles, que se está estilando mucho. Y es una antena que hacen personas, normal, que ahora yo coja y diseño un plano de una antena y me ponga a venderla. Y funcionan, de hecho funcionan porque conozco personas que tienen y sí funcionan. Lo que pasa es que yo no me he podido empatar con una, pero no sé si tendré que recurrir a eso, la verdad, no lo sé. Entonces, en la antena lo que hace es como que en tu zona, como que ala la señal, tú la pones alta, lo más alta que puedas, y entonces así te mejora la conexión. Esto, caballero, esto es de locos porque oigan en lo que hemos tenido que recurrir
para tener un poco de conexión en la casa. Y la gente las venden como a 5,000 pesos cubanos, algo así. En Facebook, donde quiera. Es una locura, caballero. Pero es lo que la mayoría de las personas me comentaron. Cómprate una antena, cómprate una antena. Yo no he encontrado una, entonces también me da miedo comprar una cosa de esa y que eso no vaya a funcionar. Porque ¿quién me dice a mí que eso va a funcionar? Nadie dice que eso es una cosa inventada. Eso es una cosa con una tabla y un cable que se conecta a la antena. Y a ver, técnicamente debe funcionar porque a la gente le funciona, pero no sé. Yo soy un poco desconfiada. Entonces, vale 5,000 pesos, también te digo, no es un regalo. Pero funciona para lo que yo la necesito. Porque yo subo videos, ¿sabes? Yo no es que me conecto a WhatsApp. Yo no voy a resolver con eso. Yo lo que necesito es poder conectarme, poder ver videos, poder subir videos, ¿saben? Entonces también es algo complicado, pero bueno, supongo que algo resolverá cuando la gente la está comprando. Y ahora lo que más me preocupa es que dicen que para el año que viene van a aplicar unas medidas que se toman todos los años para hacer cambios en el país y esas cosas, ¿no? Que como, ¿sabes? Como que no se podía seguir teniendo paquetes de datos ilimitados, es decir, paquetes de datos 4G, datos móviles. Que no, ¿saben? Tú no puedes comprar la cantidad de paquetes de datos móviles que tú quieras. ¿Cómo tú vas a poder? ¿Sabes? ¿Cómo tú vas a poder comprar algún servicio ilimitadamente? No puedes. Entonces, para el año que viene, vas a tener una cantidad de paquetes, que eso no han dicho todavía la cantidad ni el precio, que seguro se lo suben. Vas a poder comprar una cantidad limitada de paquetes de datos, que a mí un paquete de datos de 500 pesos, que es, lo que trae son 8 gigas, me dura 3-4 días. Imagínense, yo subo videos casi todos los días, un día sí, un día no a Instagram, y un video de 1 giga a YouTube, a veces 2 a la semana. Entonces yo gasto muchos datos, muchos. Bueno, pues esos paquetes nada más se van a poder comprar una cantidad limitada de veces, y a partir, o sea, fuera de esas veces limitadas, que a ver, a lo mejor son 10, a lo mejor son 20, lo dudo, seguro son muchas menos. Después de esas veces vas a tener que comprar datos móviles en divisas, es decir, en USD o en MLC, no sé, no han dicho. Esto se habló sobre el tema, pero no hay datos oficiales sobre tarifas ni nada de eso. Entonces yo me quedé así, mi cerebro, ¿sabes? Ese sonido es una explosión de locos. Ya, yo no me voy a poder conectar, ya, porque yo no voy a pagar unas tarifas absurdas de internet. Unas tarifas que seguramente van a ser súper caras, porque si te las ponen en divisas, ya eso va a ser muy caro. Ya me parecen caro en el precio actual, imagínense, más caro. Una locura. Y esto no solamente me afecta a mí, porque bueno, yo directamente me veo muy afectada porque yo creo contenido, pero las personas normales, ¿qué? Las personas normales, ¿qué se hacen? ¿Ya? No van a comprar los datos porque imagínate, no tienen divisas, no. Sí, aquí no pagan en divisas, aquí pagan en CUP, sin palabras. Yo actualizaré mi cuenta Nauta y me irán a buscar a mí a los parques. Yo tendré mi casita en el parque, habrá un banco que esté en la casa de Katy y me viviré conectada por wifi porque me parece descabellado. Y adivina quién ya tiene que volver para la cocina a hacer el almuerzo. Yo. Mira, no entiendo a mi abuela cuando decía, Dios mío, no salgo de la cocina. Es lo que pasa cuando eres la que mejor cocina en la casa, que te toca, te mandan ahí, vamos, haz un espagueti. Voy, hago el espagueti, porque es que nadie sabe hacer el espagueti. Si no hago el espagueti queda malo. Entonces yo me sacrifico por la familia y hago el espagueti. Ya me trajeron el espagueti, ya por aquí corté la cebolla. Que bueno, la salsa de espagueti que yo hago es muy básica. Yo lo que le pongo es cebolla, azúcar, sal, salsa de tomate de toda la vida de Dios. ¿Y qué más? Bueno, caldito de pollo. El caldito de pollo es vida, caballero. El caldito de pollo resuelve de una manera. Oye, yo a todo le echara caldito de pollo. ¿Ustedes usan el caldito de pollo? O no son tan raticas. Mira, es verdad que yo soy una loca peligrosa. Puse a calentar el agua para los espaguetis en la olla de corriente. Y la corriente se me debe estar al ir
en breve, en nada. Ahora mismo se me deja ir la corriente. Pero bueno, vamos a probar, a lo mejor no se va, a lo mejor sucede algo. Y así ahorro el gas, que el gas está perdido. Sí, sí, sí. Ay, es mente de rata de apagón. Mary, se me había olvidado de tomarme las vitaminas Nutriforte. Los cubanos saben lo viejo y la fe que uno le tiene al Nutriforte, porque el Nutriforte es vida. Deja tomármelo. A ver si me recupero, que llevo 10.000 años con gripe. 10.000 años. Estoy cansada, obstinada. No doy más, no doy más. Yo debo decir que no soy muy fan de los espaguetis. No son mis favoritos. Yo prefiero los coditos. Aquí le llamamos coditos. No sé si ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, es lo que hay. Pero finalmente así quedó la cebolla. Puede echar más, pero ya está bastante bien. Ahora le voy a echar esa... apunto con el tenedor. Ese puré de tomate que es Taoro. Es una marca nacional. No está muy buena, la verdad, sabe un poquito quemado. Pero yo le hago mis magias y eso mejora. Tuvimos suerte, pude terminar de hacer el espagueti, pero ya se fue la corriente, miren. Ya está todo esto a oscuras. Entonces vámonos para acá. Yo todavía no voy a almorzar porque no tengo mucha hambre. Por suerte tengo esta ventana que entra buena luz. Y bueno, me tuve que cambiar porque se me ensució el pullover haciendo la salsa. Eso me pasa por no tener delantal. Si tuviera delantal no me pasaba eso. Y así quedó el espagueti. Se hizo lo que se pudo, caballero, con la mala materia prima que teníamos. Taoro, muy mal servicio. Esa es esa es una empresa que es de aquí del Turquino, no sé qué cosa. Y lo bueno es que ese puré, aunque es de peor calidad, bueno, es mucho más barato que el otro que se compra, es Bima. Sí, la lata de puré Bima, que es mucho más cara. Y bueno, esta rinde más y ya tú le haces algunas magias y como que se puede comer mejor. Pero bueno, que no es lo mejor. Y queda un colorcito raro. Pero bueno, sabe bien, se los aseguro. Y ahora es cuando ustedes pueden ver lo realmente que era importante para mí esta laptop que me compré. Y es que ahora, aunque en mi casa no hay corriente, aunque no hay conexión, aunque no hay de nada, yo en mi laptop me puedo poner a editar videos que tengo atrasados. Y eso es lo que pienso hacer en la tarde de hoy. Editar. Porque tengo unos cuantos videos atrasados de Santiago. Todavía nos quedan 1 o 2 videos, no estoy segura. Que si tú aún no has visto esa serie, te recomiendo que la busques en el canal. Tengo una playlist que dice Recorriendo Cuba y ahí están todos los videos de esa serie, que está buenísima, buenísima. Yo me divertí muchísimo en Santiago. ¿Qué pasa? Que son videos complicados. Son videos que yo me tengo que sentar a analizar cosas, porque yo viví esas experiencias de una manera y cuando las vi grabadas dije, hey, espérate, pero esto realmente, ¿por qué es así? Y entonces estoy haciendo ese análisis. Ustedes saben, algo similar a lo que hice para Halloween, ese video de Halloween, que también me gustó muchísimo hacerlo, vayan a verlo. Estoy haciendo algo similar, entonces me toma un poco más de tiempo y pues nada, que lo van a ver más adelante. Caballero, miren, lo que más me gusta de esta casa es que tiene una mata de guayaba. Miren qué nivel de riqueza yo les manejo. Tengo una mata de guayaba. El que quiera comer guayaba, que venga a mi casa. Que bueno, están bien altas. No sé si las están viendo ahí. Están bien altas las guayabas, pero de que tengo. Bueno, y llegando al tema de Recorriendo Cuba, caballero. Esa es una serie muy importante, muy especial para mí. Yo la pasé demasiado bien en Santiago. Santiago fue como una experiencia renovadora. Fue increíble conocer a Orialis, a Orlay, a toda la gente de Santiago, que es como tan diferente, una ciudad tan grande, tan bonita. De verdad que fue increíble. Yo la pasé demasiado bien. Ya estoy planificando el próximo viaje, pero claro, este recorrido no puede ser un recorrido lineal. Es imposible para mí que sea lineal, es decir, salir hoy y ya es recorrer toda Cuba. No, aquí no estamos a esos niveles. El recorrido va a ser con pausas. Voy a regresar al Holguín, a mi casa, todas las veces que necesite, porque es que no puedo. Me saldría demasiado caro. Además, gastaría demasiado dinero en alojamiento. Y también es bueno como que yo regrese a casa, me ponga al día con todos los contenidos, edite y me ahorre ese tiempo de alojamiento que tendría que pagar, por ejemplo, en otro lugar por ahí. Me lo ahorro estando en mi casa, evidentemente. Ahorro dinero en comida, en todo eso. Entonces, claro, siempre voy a regresar a la casa.
Entonces eso es algo que les quería aclarar. Para los primeros días de enero ya estoy planificando el próximo viaje, ya visitaremos la próxima provincia, pero no va a ser seguido, no va a ser que un video tras otro va a ser un lugar diferente, no va a ser así. Además también vamos a tener este tipo de videos que son más chill aquí en la casa, porque yo sé que a ustedes les gusta y a mí también me gusta. Entonces vamos a seguir así. Quisiera también que ustedes me comentaran qué piensan sobre todo este tema, qué les han parecido los videos de Santiago y qué lugares les gustaría que visite. Además, en las distintas provincias, si ustedes conocen algún lugar en específico que creen que yo debería ir, pues coméntemelo también para yo tenerlo en cuenta cuando vaya por allá. Además, es fin de año y yo por supuesto que iba a regresar a mi casa, a estar con mi familia, pasar el fin de año con mi familia. Eso es lógico, que la pasaré aquí tranquila con mi familia. Y además yo quería agradecerles a ustedes, quería hacerles un video específico para terminar el año, porque este es el último video del año. Ya lo voy a subir el día 29, entonces evidentemente ya este va a ser el último video del año. Quería tomarme un momento para agradecerles porque ustedes me han acompañado durante absolutamente todo el año. Yo empecé este canal el 12 de enero y lo estoy terminando con ustedes, entonces yo no podía dejar pasar eso por alto. En el otro plano tenía una hoja en la cabeza, discúlpenme, pero es que ahora tenemos naturaleza. Este es un canal con más naturaleza de lo normal. Lo que les decía es que estoy súper feliz. Ustedes no saben lo increíble que ha sido mi año. Ha sido increíblemente retador en todos los aspectos. Cuando yo empecé este canal yo no creí que esto se iba a convertir en mi forma de vida, en mi estilo de vida, en mi trabajo. Y entonces todo eso se lo debo a ustedes, básicamente. Sin ustedes yo no habría logrado esto. Estoy muy agradecida. Este año ha sido duro, yo no les voy a mentir. Este año yo he tenido muchos momentos difíciles, pero ha valido la pena y sé que va a seguir valiendo la pena más adelante. Sé que todo esto es un largo camino que apenas está comenzando. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por llegar a esta parte del video, por llegar a esta etapa del año. Gracias, gracias, gracias. Te quiero mucho. Gracias por acompañarme en todos estos viajes. Lo seguiremos haciendo. Espero estar aquí por muchísimo tiempo y espero que tú también te quedes por aquí durante muchísimo tiempo. Yo la verdad es que decidí grabar este video hoy porque estoy tranquila, estoy enferma, me siento mal, así que no voy a salir a la calle, no tengo muchas cosas que hacer, simplemente voy a seguir descansando para ponerme mejor y pues así poder continuar con mi vida, sobrevivir. Espero que te haya gustado mucho verlo porque a mí me encantó hacerlo, me sentí súper chill, súper en paz, así como tranquilo, estoy yo conversando y estos videos de verdad que a mí me encantan. Sin más, nos vemos muy pronto con un video nuevo. Si llegaste hasta aquí, coméntame la palabra malanga. Malanga, ¿tú sabes lo que es una malanga? Una planta, una mata, iba a decir una mata. Coméntame la palabra malanga para saber que eres mi real, que llegaste hasta esta parte del video y que te quiero mucho, que te quiero muchísimo, que tengas el mejor año 2025, que sea el año de tu vida. Bueno, que todos los años sean los años de tu vida, pero bueno, que el 2025 sea especialmente bueno, que cumplas con todo lo que te propongas y que seas muy feliz, porque al final del día eso es lo que importa. Tú lo que tienes que hacer es feliz, olvídate de todo lo demás. Y ahora sí, el último me fui del año. Me fui. ¡Wii!